gente en esta oportunidad, primera vez que hago un video y quieres hacerlo especialmente de mis favoritos del 2022. Van a ser 10 libros que leí este año que fueron los que más me gustaron. No es que sean los mejores ni los peores, pero sí fueron mis favoritos. Y también aclarar en esta gran red social que es YouTube que esto es mi top. Así que si les gusta bien y si no, les invito a que les dé la oportunidad de estos libros o me recomienden sus mejores libros de este año. Así que púchale play, como dice Fede Lobo, y allá vamos. Una de las primeras lecturas de este año fue precisamente esta que se llama Arder Musgo Gris. Fue escrita por un autor islandés y la gracia de esta está en que si bien aborda un caso real de incesto que ocurrió en el siglo XIX, no deja de ser también una descripción de los paisajes hostiles de la Islandia de esta época. Incluso también abre un poco de forma como muy leve el debate de la modernidad europea en un territorio que es hostil y ciertas costumbres de esta época que también chocan con esta idea de la modernidad europea. La gracia de este libro y por qué lo puse dentro de mis favoritos es que me gustó mucho porque también habla un poco del folclore irlandés y también dan ganas, en mi caso, de averiguar más sobre el folclore irlandés. La buena noticia es que existen pocos, pero hay libros traducidos al español de libros irlandeses y lo recomiendo en particular porque en realidad sé que hay gente que no le gusta mucho lo descriptivo y también es porque pareciera que no va a ningún lado, pero no deja de ser interesante entender un poco esta perspectiva para este periodo y por eso lo puse entre mis favoritos. Otro de los libros que inicié a comienzos del 2022 fue La Caja Negra, libro de uno de los escritores israelíes más famosos, Amos Oz, escrito en 1988. A través de la correspondencia narra el matrimonio, separación y posterior divorcio entre Alec e Ilana. Aborda tanto el factor del extremismo religioso, dado que Alec es académico y se dedica a esta área de estudio, como la vida de y el segundo matrimonio de Ilana con Mijail, que es precisamente un fanático religioso conservador, y también aborda las formas de vida dentro de los kibbutz. Una de las grandes temas de Amos Oz precisamente son las vidas familiares dentro de estas nuevas instalaciones de israelíes en territorios en los que cada vez se toma más el ejército israelí frente a tanto lo que vendría a ser la Franja de Gaza y Cisjordania. Y lo interesante de esta historia es que también, como ambos tuvieron un hijo, pero no reconocido legalmente por parte de Alec, que sería Boaz, y que aborda como esta extraña relación de hijo, padrastro y madre frente al rebelde adolescente y lo que se espera de tanto de él como de lo que Alec podría esperar de él. Se arma una relación, lazos familiares bastante particular en este aspecto porque ya llega a un punto en los que da a entender que se reencuentran estos personajes, pero bajo una circunstancia que podría ya describirse como crítica de alguna forma. Para no spoilearles, yo lo recomiendo. De hecho, está creo que entre los mejores libros de Amos Oz, junto con Conocer a una mujer. El número 3 es bastante peculiar porque es una autora que leí hace un par de meses, pero que creo que toda su obra merece la pena, y vendría a ser Elif Shafak y su libro Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo, novela que fue nominada a la lista corta del Booker Prize. La historia relata la vida de Tequila Leila de una forma bastante particular. El capítulo se divide tanto en mente, cuerpo y alma. En cada uno de ellos asistimos a la vida de Tequila Leila desde la niñez, tanto en las formas de abusos que sufrió respecto de un pariente, como también su escapada a Estambul y su nueva modus vivendi que vendría a ser de prostituta, y cómo a través de este oficio conoce a sus amigos, quienes terminan siendo parte de una odisea para poder de alguna forma liberar a Tequila Leila.
cómo lo hacen y cómo sucede esto, creo que es lo más original que leo en un libro, porque se nota que hay un grado de complejidad en la narración y también da a conocer eh, las formas de vida y de relación de la vida social en una Turquía que se dice bien, se vende como europea, no ha dejado este como aspecto digamos, los de ruralidad, podría decirse, porque más que nada que en las zonas rurales es en donde aún impera el conservadurismo y en algunos casos ciertas creencias que uno tendería a pensar que reales no son, pero que sin embargo aún en estas capas perdura, y eso también se muestra mucho en la infancia de Tequila Leila. Este libro creo que es muy recomendable porque también hace una denuncia de las mujeres y cómo son tratadas en la sociedad turca, a la vez que también hace énfasis en los derechos de LGTBIQ+, y cómo estos también de alguna forma son repudiados socialmente debido a considerarse, según los conservadores, como unos degenerados, y cómo esto también motiva de alguna forma la violencia contra la mujer. Creo que funciona tanto como narrativa como de denuncia y creo que es muy recomendable. Lo mismo yo invito a todo el mundo a leer a Elif Shafak. Hay muchos libros de ella que sí están traducidos al español. Yo lo leí en español, pero lo quise adquirir en inglés. De todas formas, en la imagen va a aparecer, en el video va a aparecer la edición en español que editó Lumen. Otro de los libros que quiero hablar no deja de ser curioso e interesante porque es de Ana Kavan y se llama Hielo. Es una novela inclasificable que da la impresión, no sé ustedes, pero claramente da la impresión de una distopía, pero no, la verdad juega con la mente del lector porque va para muchos recovecos y al final no define de qué necesariamente se trata, pero sí que la característica común es este hielo que empieza a asolar a la humanidad, que habla también de una aceleración de la glaciación producto del cambio climático. Así que en teoría uno podría decir que es una distopía que se enmarca dentro de lo que vendría a ser el tema del cambio climático. Pero también hay mucho respecto del tema de la droga y de la alucinación, por lo que también juega con esta idea de que si realmente todo lo que se narró fue real o no, a la vez que tenemos a una protagonista que vive una persecución por un hombre, que esto también es muy interpretativo, y también como de este tema de la obsesión por alguien y cómo también de alguna forma esta persecución de él hacia ella también es muy interpretativa y se podría también interpretar de alguna forma como esta obsesión que podría terminar en el femicidio o la muerte, como la idea de la mujer como objeto del hombre. Lo interesante también es que a pesar de toda esta persecución, porque eso es lo que vemos en toda vale la redundancia, leemos en toda esta obra, creo que es muy rica narrativamente y también es muy ingeniosa porque juega con quien la lee. Muchos que han reseñado Hielo, incluso Jan, que es de Trotalibros, también se da esta como particularidad que todos hemos interpretado distintas cosas y creo que no tiene desperdicio leerla, e incluso esta literatura instantánea que hizo un prólogo, y no, la verdad creo que vale la pena el prólogo porque también es una perspectiva de entendimiento o de interpretación, pero no, la verdad creo que este es un libro que tiene mucha interpretación del lector y de la cual creo que aun si alguien no lo ha leído también va a interpretar algo distinto de lo que yo interpreté, así que también lo recomiendo mucho. Otro de los libros que me gustó mucho y también es una distopía es La parábola del sembrador de Octavia Butler, que forma parte de una biología, no sé si se diría así, de Lauren, en este caso la protagonista, que vive en un mundo en el que el cambio climático ha sido muy brutal y ha generado deforestación y desertificación,
y vive con su padre que es pastor y es trabajador, pero no de la forma tradicional, porque incluso los trabajos como nosotros los conocemos se han destruido a causa del el desorden y el caos social. La gracia que tiene es que Lauren también, aparte de ser una lucha de sobrevivencia, también es una búsqueda de la fe o ese cuestionamiento de la fe, porque se da mucho entre Lauren y su padre. Como su padre creció en el mundo anterior a la catástrofe que produce el cambio climático, se da ese choque generacional entre los que nacieron ya con las consecuencias de esta nueva sociedad y los que vivieron la transición a esta nueva sociedad. Y creo que ese es un punto muy importante de destacar, porque se da mucho con el debate del cambio climático. También otro punto es que es cómo se manifiesta la fe a través de este libro que escribe Lauren en forma de diario, que es Semilla Terrestre, que toma mucha relevancia en su secuela, La Parábola de los Talentos. Y aquí se gesta más que nada esta idea de la fe, pero no tan seriamente, sino como cuestionamiento de una persona común y corriente, y eso le da mucho valor, porque generalmente el cuestionamiento a la fe también suele ser muy academicistas o muy de escritores con muchas, muy cultos, pero aquí en este caso es más creíble, porque no es que la protagonista sea culta, sino que desde su perspectiva de vida desarrolla como esta nueva idea de fe. Y lo recomiendo totalmente, porque da miedo, pero no en el sentido de que da miedo de que sea terrorífico, sino porque todo lo que narra es lo que está igual relativamente sucediendo hoy. Y creo que ese es un gran punto a considerar para esta obra. El siguiente libro está escrito por una escritora británico-iraní, que sería La mujer que leía demasiado, que está basado en la historia de la poetisa Tahir y de su vida. Narra en base a tres perspectivas, que es la propia Tahir, la hija de ella, la esposa del alguacil y la madre del Shah. ¿Por qué estas cuatro perspectivas de mujeres? Porque no solamente dan visión de lo que es la sociedad iraní en el siglo XIX, sino también cómo las mujeres son invisibilizadas por los hombres en esta sociedad y están descartadas y centradas en roles específicos de madre. Por en este caso, la poetisa Tahir, de alguna, no es que sea de alguna forma, sino que abiertamente se revela contra este designio y estudia teología. De hecho, su padre era un erudito, un doctor de la ley del Islam, y ella estudia el Islam y contraviene las disposiciones de otros hombres estudiosos del Islam respecto de la mujer, lo cual es muy importante y relevante. También conocemos cómo de alguna forma su influencia también a otras mujeres a querer leer y escribir, porque estaba prohibido, y a querer superarse a sí mismas en estos aspectos de alfabetización, de conocimiento, y que puede ser accesible a las mujeres. Ya había hecho una reseña anteriormente de pero creo que es importante destacar la relevancia de esta figura histórica y cómo esta también puede ayudarnos a entender de alguna forma el Irán de hoy. Y por eso la recomiendo completamente. Otra de las novelas que también quiero destacar es esta del autor kurdo sirio, que es de las plumas. Es una fábula que engloba esta idea del Kurdistán, pero a la vez también de esta como metafóricamente misión inacabada. Tiene este relato entre dos gemelos que son Dina y Mem. Mem muere, esto aparece en el principio y en la sinopsis, así que no es ninguna sorpresa, y cómo esto también desencadena consecuencias en la propia familia, y también esta como búsqueda y del lugar prometido, pero también de la paz. Termina siendo finalmente una especie de manifiesto de este anhelo que el pueblo kurdo ve inconcluso, dado que está repartido en varios países, respecto como a este país y la lucha por tener un Kurdistán propio y no dividido entre varios países que podría mencionar: Irak, Turquía, Siria, etcétera,
que están repartidas a la población kurda. Creo que como manifiesto político, pero también como anhelo emocional del propio autor, me parece muy relevante, y aparte que es muy metafórico y figurativo, entonces es una historia que requiere concentración, pero también te entretiene porque te hace cuestionar o te entretiene respecto a la fábula en la primera parte, sobre todo, que es la de Dino. Perdón, la de Mem. Luego vemos la parte más realista, que es la de Dino, y cómo se da esta relación entre hermanos gemelos. Y por esto mismo, porque es una obra igual poco conocida en español, la recomiendo y la quise poner entre mis favoritos. La siguiente novela también es de ciencia ficción, pero es una novela corta que es de la autora Chang-Serang, la única en la Tierra, que mezcla ciencia ficción con romance entre la protagonista, que es humana, y una alienígena. Lo interesante de esto es que no es una ciencia ficción al nivel, no sé si decir al nivel, pero sí que no está como en este aspecto de seriedad, a diferencia de la ciencia ficción europea o la ciencia ficción estadounidense, que generalmente está muy cargada de seriedad, sino que, si bien es una escritura y prosa simple, no deja de ser cuestionar respecto a cómo vivimos todos nosotros la vida moderna, tanto que hace énfasis en el medio ambiente, en el reciclaje, en el cambio climático, y como también el extraterrestre de alguna forma se trata de hacer entender y cuestionar también cómo seres humanos llevamos nuestras propias vidas de materialismo y utilitarismo en general. Y a pesar de que es cortito, no deja de ser muy entretenido, y también toca mucho el tema de el K-pop, como la cultura pop surcoreana. Entonces, en ese sentido, como para iniciarse, es bien simple y vale completamente la pena este libro, y por eso yo al menos lo recomiendo y me gustó mucho cuando lo leí. No era lo primero que leía claramente en literatura coreana, pero sí es de lo primero que leo en términos de ciencia ficción. La siguiente historia de la que quiero hablar es esta, que se llama Un detalle menor. Está dividida en dos tiempos, que sería 1949 y 1963, si no me equivoco, porque narra una acción pasada y la acción presente. La acción presente es que se descubre una periodista este detalle sobre una violación grupal que sufrió una joven, y empieza a indagar en esto a través de documentación oficial, y precisamente tiene que cruzar la franja de Gaza cuando se instauran los primeros puntos de control y de clase que están en este sector, a la vez que también vemos la primera construcción de la mega prisión. Mientras tanto, en el pasado nos narra la historia de esta joven y cómo en el desierto se encuentra con un ejército israelí, y que de alguna forma termina siendo esclava de este ejército israelí hasta que encuentra su fatal destino. Esta novela, creo que la gracia que tiene es que aborda mucho este tema de la memoria oficial, básicamente la memoria oficial israelí de la tierra prometida versus la memoria cada vez más olvidada y que se quiere borrar del pueblo palestino. Y me parece como ejercicio literario interesante esta cuestión, porque lo aborda de forma muy cruda y real. No es que sea bonita ni se mida a la hora de hacer las descripciones, porque en realidad es eso el conflicto, es crueldad, y disfrazarlo de otras cosas me parecería un insulto, y creo que tiene mucho valor en este aspecto, y por lo menos a mí me gustó, pero también entiendo que no sea recomendada para todos que les guste leer mucho de este tipo de violencia. La última novela de la que quiero hablar es una de las que alcancé a leer, que sería esta, de El amante de Lady Chatterley. Y esta historia, creo que ya todos la conocemos, fue altamente censurada, incluso en los 60 en Inglaterra hubo un juicio para que se pudiera publicar, y es la historia de Constance Chatterley y de Oliver Mellors. Hace un retrato de la infidelidad,
pero también, más que el adulterio en sí mismo, es mucho esta idea de del propio Lawrence sobre la naturaleza y la industrialización, que la toca aquí, yo creo que de forma más magistral que en la otra novela que leí, que era la de Hijos y Amantes, que esa era como más de crecimiento y cómo el adolescente se enfrenta a este nuevo mundo, pero en este caso ya son personas adultas como tal que eh, tienen que tomar la decisión de si seguir los designios de la sociedad o derechamente hacer lo que ellos quieren hacer. Y en ese sentido una novela bastante revolucionaria y claro, no es que sea gráficamente explícita, de hecho es más, para lo que es los estándares de la época uno le diría muy pero para la época que se publicó sí era muy explícita. He visto gente que no le ha gustado, no sé si será por las descripciones o por la crudeza del lenguaje, entre comillas, porque incluso la misma nota del editor que hay en esta edición por lo menos hacen énfasis en que es muy difícil en la traducción replicar ese tono, entonces al menos se trata de acercarse lo que más se pueda, pero en realidad no se va a acercar a este tono como más, digamos, campesino de dialecto en el caso del guardabosques, que sería Oliver Mellers. Por lo menos a mí me gustó mucho y tengo una novela más de él que es La Virgen y el Gitano, que creo que esa se publicó póstumamente. Pero quiero leer las demás, que son la de El Arco Iris y los cuentos que tiene Lawrence. Por lo menos a mí me gustó mucho y la recomiendo, pero también entiendo que no a todos les guste. Tengo tres novelas también que quiero hacerles menciones honrosas de alguna forma. Una sería esta que se llama Infieles, que es de Abdel Ataya, que es la historia de una madre y su hijo y frente a la vulneración constante de derechos y dignidad que sufren como personas, dado que el hijo no es concebido ni nacido dentro de un matrimonio como dicta en este caso la tradición musulmana, sino que no se sabe de su padre ni nada. Y de la propia madre, que en este caso sería Selima, había olvidado el nombre por supuesto, de Selima, es que se narra esta historia de ella, cómo termina de alguna forma en lo que termina y también cómo su hijo también busca no solo de alguna forma hacerle honor a su propia madre, sino también de poder vivir como ella habría esperado que viviera. Y me pareció muy conmovedora porque hace mucho puente entre de alguna forma iconos pop comunes entre Occidente y Oriente, pero en el sentido de que en este caso Selima era muy admiradora de Marilyn Monroe y veía en ella de alguna forma un modelo de mujer y de libertad que en la propia sociedad marroquí no había. Entonces me pareció muy bonito leer esto a pesar de lo triste y creo que es digno de mención y por eso lo pongo como mención honrosa. El otro libro también es el de Margaret Atwood, que es alias Grace. Es la historia novelada de Grace Mark, que termina en prisión en base a unos homicidios. Esta novela en particular me gustó, pero creo que respecto al psiquiatra, me parece en este caso que es Simon, como que esta idea de no sé si objeto de deseo sexual no resuelto con Grace Mark, como que en realidad no me caló mucho y creo que por eso no la quise incluir entre mis favoritos, pero todo lo que es Margaret Atwood en verdad creo que vale la pena leer. Y este es el primero que leí de ella, así que espero en algún futuro leer El cuento de la criada. Y el otro, que es el de Cómo cambiar mal, de Elizabeth Jane Howard, que es la historia entre Manuel y Lillian y de alguna forma cómo llevan a cabo el duelo. Y me parece súper interesante cómo lleva a cabo esta como perspectiva de el duelo, porque se muestra mucho como no solo como proceso de enajenación y de aislamiento, sino también relata la forma de cómo logran salir de ese duelo
en el sentido de que Lydian busca vivir más, y todo esto a través de un personaje que llega a sus vidas, que sería la secretaria. No recuerdo su nombre en este momento, pero me pareció muy lindo y por eso lo quise incluir. Y con eso sería todo respecto de mis favoritos del 2022. Y en verdad solo tomé desde diciembre del 2021 hasta noviembre del 2022, porque igual se me hacía un poco injusto, como los de generalmente los de diciembre uno los tiene más frescos en la memoria, y opté en este caso derechamente no ser tan fresca de memoria, y quise incluir los que en este rango de espacio. Pero igual le agradezco mucho a todas las personas que hayan visto este video, y nos estaremos viendo próximamente a ver qué sigue saliendo. Un abrazo y que tengan un buen 2023. Hasta luego.